Muy buenas tardes, buenas noches para todas las personas que se encuentran acompañándonos esta tarde, ¿verdad? Mi nombre es Félix Zumbado, yo estoy en un proyecto de acción social Produce de la Universidad de Costa Rica que buscamos colaborar con el aprendizaje de temas relacionados con urbanismo, planes de ordenamiento territorial, derecho a la ciudad, ¿verdad? Todo lo que sea temas de planificación urbana y ordenamiento territorial. Ya tenemos 3 años de este proyecto en el que también ahora estamos por iniciar una etapa de dar cursos, ¿verdad? Hemos estado haciendo charlas mensuales durante estos años y hoy vamos a contar con una charla de instrumentos para el valor, para el financiamiento urbano que nos va a compartir la ingeniera Elsa Joana Rincón Laverde. Ya casi procedo a presentarla, ¿verdad? Eh, Vamos a terminar de admitir, todavía tenemos unas personas que están ingresando. Primero que nada, darle las gracias por acompañarnos en este espacio que tenemos aproximado a una hora y media. Generalmente duramos eso en las charlas. Vamos a tener un espacio de preguntas también al final y tenemos habilitado el chat para que vayan haciendo sus consultas también durante la transmisión. Voy a presentarles a la ponente, ya, bueno, Elsa Joana Rincón Laverde, colombiana, es ingeniera industrial y magíster en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira. Tiene una maestría también en Políticas de Suelo y Desarrollo Urbano Sostenible de la UNED de España y del Lincoln Institute. Es consultora empresarial de la Universidad del Rosario con certificación internacional. En Colombia ha participado en procesos de revisión y formulación de planes de ordenamiento territorial, planes parciales, macroproyectos de vivienda, entre otros, específicamente en los componentes socioeconómico, instrumentos de gestión y financiamiento del suelo, reparto de cargas y beneficios y simulaciones normativas, al igual que en la elaboración de simulaciones de proyectos urbanísticos, análisis de mercado inmobiliario, revisión de evalúos para cargas urbanísticas y plusvalías. Igualmente ha participado en procesos de docencia y consultoría en temas de ordenamiento territorial y financiamiento urbano en Colombia, Argentina y El Salvador, y actualmente participa en la estructuración de incentivos tributarios y urbanísticos del Manual de Construcción Sostenible para el Distrito de Santiago de Cali, Colombia, así como en procesos de planes parciales y plusvalía en otros municipios. Este es un breve resumen de el perfil de la ponente del día de hoy. Primero también muchísimas gracias a Joana por acompañarnos. Es un honor, ¿verdad?, contar con una persona con tanta experiencia en el tema. Nosotros en Costa Rica estamos bastante atrás, por no decir muy atrás, ¿verdad?, con respecto a Colombia y otros países en temas de instrumentos de gestión para el financiamiento urbano. Por eso nos interesa también desde la universidad, desde la academia, aportar, ¿verdad?, al conocimiento general de este tema a los estudiantes, funcionarios municipales, para ir avanzando en ese tema. Se va a generar un avance lento, lo tenemos claro, pero hay que ir proyectándonos en cambios de legislación, en cambios de normativa, manuales, en general en cambios desde cómo se gestiona el suelo y la construcción de la ciudad. Y de ese punto partimos con que el financiamiento es fundamental para lograr las transformaciones que necesitamos en el país. Entonces, los dejo con la ponente. Muchísimas gracias, Joana. Gracias, Félix. Bueno, no, muchas gracias a todos, como decía Félix, por estar acá. Gracias a la Universidad de Costa Rica y a Félix, al ingeniero Félix, también por la invitación a participar pues, en este ciclo de charlas que se está dando. Y también pues a todos los que están conectados a esta hora. Aquí en Colombia es una hora más y allá pues ya también va llegando la noche. Entonces pues para estar conectados en este horario, pues para hablar de estos temas, realmente es porque creo que pues que alguna cosita se puede aprender y alguna cosa se puede compartir para que nuestras ciudades sean un poco mejor. Entonces, bueno, un pequeño contexto que también hago aparte de la presentación que hizo Félix es un poco más personal. A veces suelo hablar un poco rápido, aunque si casi todos son de Costa Rica, creo que ustedes hablan un poco más rápido que nosotros.
pero entonces el tema de hablar rápido, el acento colombiano y a veces, no sé, como la forma en la que se acentúan las palabras hacen parecer que estuviera un poco brava, pero o que les estuviera regañando, pero no es eso, simplemente es mi forma de hablar, pero entonces en el fondo creo que soy buena gente, solamente pues hago esa pequeña pauta ahí para empezar. Bueno, como decía Félix, hoy vamos a hablar un poco de los instrumentos para el financiamiento urbano. Mi experiencia, pues aunque hemos tenido, como lo mencionaba Félix, algunos pinitos en algunos de consultorías en algunos países como en El Salvador, como en Argentina, como en Bolivia, pues mi experiencia principal ha sido en Colombia, en algunas ciudades de Colombia. Entonces, pues los ejemplos que vamos a traer como con números, con cifras, están más enfocados en pues en el país, en Colombia, ¿verdad? Bueno, voy a empezar acá, voy a cerrar acá un poquito. Bueno, como una pequeña tabla de contenido de lo que vamos a ver hoy, pues así va a ser una introducción. ¿Sí? ¿Se escucha? Espérame un segundito. Listo. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, se escucha bien. Sí, creo que alguien tenía el micrófono abierto. Ah, ok. Listo. Bueno, entonces una pequeña introducción de lo que son las plusvalías, los valores del suelo, el contexto también que hablaba Félix de precisamente las herramientas que se necesitan para buscar nuevas fuentes de financiación. Otro tema va a ser la formación de los precios del suelo. Vamos a hablar un poco de instrumentos de financiación, pues que es el fuerte básicamente de la charla, pero pues porque solamente tenemos una hora, pues hay muchos instrumentos, hay muchos países que tienen experiencias muy bonitas, muy enriquecedoras, pero pues no podemos abarcar todo el contenido, entonces se va a hablar muy rápidamente de lo que es el impuesto predial o inmobiliario, que pues ustedes también lo tienen, un poco también de lo que son las TIF, y vamos a hacer un poquito de énfasis ya con números quizás de lo que son sobre todo la participación en plusvalía, y el tema de cargas urbanísticas, que pues personalmente son de los instrumentos de financiamiento que más me gustan, sobre todo el tema de cargas, por lo fácil de, digámoslo, de aplicar, porque administrativamente no son tan complejos, y pues la plusvalía, que también es un tributo muy importante aquí en el país. Bueno, entonces para dar un poquito de contexto, pues sabemos que pues algunas características de nuestras ciudades latinoamericanas es que tenemos un suelo muy fraccionado y mayoritariamente privado. Eso no es desconocido pues para ninguno de nosotros, que hay una escasez de suelo público, por ende, que hay usos no rentables que el mercado no produce. O sea, nadie quiere producir vivienda social, nadie quiere producir, o casi nadie, producir parques, producir equipamientos. Entonces, precisamente por eso se necesitan estos instrumentos o estas herramientas. Tenemos recursos públicos insuficientes, eso no es un secreto de nuestras ciudades latinoamericanas. Muchas veces también tenemos países muy centralizados de nuestra, digámoslo, de la capital, entonces todavía hace más difícil el desarrollo urbano de los municipios, sobre todo los municipios pequeños. Tenemos también una urbanización acelerada, pues eso no es un secreto de que las ciudades realmente, o que más bien las zonas rurales se están despoblando y hay una urbanización acelerada, o sea, una migración hacia lo que son las ciudades propiamente. Eso genera una mayor demanda de infraestructura y por ende se amplía esa brecha de financiación, pues que ya tenemos acumulada de varios años, y pues tenemos que pensar en unas fuentes de financiación alternativas al impuesto predial. Ahora, pues aquí quiero detenerme un poco, es porque no se puede desconocer que el impuesto predial es uno de los impuestos o de las fuentes de financiación más importantes de nuestros países latinoamericanos, pues con excepción de El Salvador y Cuba, que no tienen, pues, que no cuentan con este impuesto, y que también sabemos que hay muchos países que aunque lo tengan, pues tienen o catastros desactualizados o alícuotas o fórmulas muy bajas. Entonces es una combinación entre desactualización, tasas o fórmulas que quizás han sido muy bajas, y quizás una cultura de no pago, pues que generan digamos lo que generan una muy mala combinación, y por ende los recursos que se tienen por este impuesto pues no son suficientes, pero aún los que tienen un curso o un transcurso en la historia de países y digámoslo, de ciudades que tienen una cultura de pago del impuesto predial,
y que tienen recursos importantes. Aquí les doy un dato, por ejemplo, de Colombia. El impuesto predial en Colombia puede estar en las ciudades principales y en las ciudades intermedias entre el 30 y el 40% de los ingresos tributarios de todo el municipio y entre más o menos el 10 y el 20% de los ingresos corrientes totales, es decir, es muy significativo. No obstante, pues no podemos pensar que las ciudades, porque estos ingresos se tienen que repartir entre muchos componentes, entre ellos la salud, la educación, entonces no da para todo y por eso es que para financiar el ordenamiento de nuestros municipios, pues debemos de pensar en fuentes de financiación alternativas, digamos lo que a este impuesto. En ese orden, entonces, los países crean lo que son estas políticas de suelo. Eh, permitirme leer el segundo, digamos lo que tenemos acá en un segundo, que es esta política implica identificar e implementar los instrumentos más apropiados para financiar mejor a las ciudades, disminuir la informalidad, distribuir más equitativamente los servicios públicos y las cargas y elegir geotecnologías más apropiadas, pues esto es una frase de Diego Herba del 2013. Y entonces digamos lo que los municipios y los países han empezado a dar una mirada a fuentes alternativas y a crear estas políticas de suelo que permitan, además del impuesto predial, pues asirse de otras herramientas que en este caso, pues es la charla que nos compete, que son los instrumentos de financiamiento urbano. Bueno, entonces acá nos preguntamos cómo podemos obtener recursos del suelo para financiar la urbanización. Entonces aquí ya empieza a ponerse muy interesante el tema porque entonces decimos, bueno, ¿de dónde sacamos más recursos si son limitados en nuestros municipios o en nuestras ciudades? Entonces aquí decimos, como dice la frase, entonces hay recursos que nacen o que se gestan a partir precisamente del suelo, de unas decisiones, pero que su base es el suelo. Entonces, aquí ya empezamos a ver que las intervenciones públicas, para quienes son funcionarios públicos que mencionaba Félix, que también estaban en la charla, esas decisiones o bueno, esas decisiones que finalmente se convierten en acciones urbanísticas impactan en los valores del suelo. Y esas decisiones no son otra cosa que lo que se plasma en los instrumentos de ordenamiento o en los instrumentos de desarrollo que tienen pues nuestras ciudades. En Colombia se llama, por ejemplo, el Plan de Ordenamiento Territorial, en otras partes son la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, bueno, y los instrumentos que bajan la escala de dichas leyes. Entonces, ahí en esos instrumentos ya empezamos a ver cómo se generan unos valores del suelo, pues que se puede ir pensando en cómo se captura. Entonces, también acá vemos que el suelo, a través de la valorización que producen estas acciones de la política pública de la que hablábamos, tienen el potencial de generar recursos para el municipio. Regálenme un momentico, por favor. Ya, qué pena. Entonces les decía que esa valorización del suelo tiene el potencial de generar recursos para el municipio. Ese es el objetivo principal de este espacio que estamos teniendo el día de hoy, independientemente de que alguien no sea o economista, ingeniero, de que no le gusten los números, digamos lo que sea muy ajeno al tema de los cálculos, que nos quede la esencia de esta charla y es que finalmente a partir de esas decisiones que generan o que se generan a partir de unas acciones urbanísticas que se concretan en los instrumentos de ordenamiento territorial de nuestros municipios, hay dinero detrás. Luego, aquí entonces ya nos adentramos a un concepto muy importante que son las plusvalías urbanas o esos mayores valores del suelo. Aquí alguien está. Bueno, estos mayores valores del suelo que se generan producto de estas decisiones o acciones urbanísticas que les mencionaba. Entonces, eso no es, a veces entendemos el término de plusvalía como algo muy difuso o sí, difícil de comprender, pero no es otra cosa que eso, ese delta o ese mayor valor que se genera, no por acciones propias del dueño de la tierra, del propietario del inmueble, sino a partir de las decisiones o las acciones que se toman en los municipios, por ejemplo, como la delimitación de los perímetros urbanos o de los suelos urbanos y los suelos de expansión de nuestros municipios.
Bueno, entonces aquí tenemos que el suelo se ve o se entiende como un banco emisor de recursos a través de, o los municipios tienen la herramienta del suelo como ese banco emisor a través de qué? De la expedición de las normas urbanísticas. Pues aquí tenemos lo que son, en Costa Rica creo que se llama el coeficiente de aprovechamiento del suelo, el tema de, no me acuerdo cómo se llama la ocupación del suelo, por acá se llama el índice de ocupación, pero es qué tanto puede ocupar. Entonces, en todos esos indicadores urbanísticos se va generando ese valor. También en temas de edificabilidad, pues va muy de la mano con el coeficiente de aprovechamiento del suelo. Cuánto puedo edificar, pasar de un piso a 10 pisos, la incorporación al perímetro urbano, también ese es uno de los hechos que más plusvalor genera en nuestros municipios, y es pasar de una condición de un suelo casi que netamente agrícola o de cultivos a pasar a ser un suelo donde la productividad ya son edificios o son casas o son construcciones inmobiliarias. Y el tema también de obras públicas. Las obras públicas, pues también no es un secreto para nadie que generan mayores valores, plusvalías para, digámoslo, los perímetros que se encuentran cerca o que las circunscriben a dichas obras. Bueno, entonces aquí ya pasamos como de este contexto, pasamos a lo que es cómo se compone el valor del suelo, qué conforma, qué componentes tiene ese valor del suelo. Esta es una, pues como una gráfica que me gusta mucho porque no se puede confundir lo que son las valorizaciones propias, como dice acá, de un esfuerzo del propietario o a veces que no está en la gráfica, pero que también en algún momento ha sido tema de discusión, y es el tema de las valorizaciones propias del mercado. Por ejemplo, cuando uno compra una casa, no sé, o un apartamento, y pasan unos años, por decirlo, compra sobre planos, y entonces uno dice, acá se dice, se valorizó mi apartamento. Entonces hay que tener cuidado porque esas valorizaciones no son de las que nosotros estamos hablando para que podamos hacer una captura de ese mayor valor para financiar las obras de infraestructura o para financiar nuestras ciudades, sino que estos son otros tipos de acciones que no necesariamente son municipales, por las cuales se valorizan los inmuebles. Entonces nosotros nos vamos a enfocar es en las otras, en las que están en la parte derecha, que son acciones del conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque los planes de ordenamiento, los instrumentos de ordenamiento territorial son socializados, son concertados y son construidos, digámoslo, y aprobados por una cantidad de actores a nivel municipal, no solamente los funcionarios públicos. Entonces son acciones colectivas porque hay, bueno, porque hay cambios en la normativa urbana, como la mencionaba, y porque hay temas de inversiones públicas, por ejemplo, en la construcción de obras o perdón, de vías o de mega obras que puedan también generar esos mayores valores del suelo. Entonces aquí nos referimos a incrementos ajenos a las acciones del propietario. Sobre estos es donde los municipios deben empezar a tender o a examinar qué herramientas, qué instrumentos existen y mirar en su normativa jurídica, pues, si en sus plataformas jurídicas como países, de cuál de ellos se puede hacer uso. Y otra cosa importante es el tema de la, digámoslo, de la administración, de que un instrumento puede ser muy bueno o puede, cuando se hacen los cálculos, puede generar unas capturas de valores que son interesantes, pero el engranaje administrativo de actores y de instituciones a veces hace tan difícil los procesos que es mejor volcar la mirada a unos instrumentos que quizás no capturan tanto, pero sean muy fáciles de implementar, sean mejor recibidos y sean pues mucho más eficientes en nuestros municipios. Aquí ya pasamos, pues esta gráfica uno la ve un poco compleja, pero esto no es otra cosa que de alguna manera algo muy parecido a cómo se conforma, cómo se compone ese valor del suelo. Entonces lo vamos a ver más adelante con una gráfica más pequeñita y poniéndole ya un par de números para que nos vayamos pues, llevando una idea de pues, qué conforma o cómo se llega a ese valor de suelo. Aquí lo que se tiene es una parte de edificación. Espérenme que es que acá arriba no me deja ver a mí misma lo que precio de venta del inmueble, exacto. Entonces acá tenemos el precio de venta, bien sea del inmueble o si estamos hablando, por ejemplo, de una valoración de un suelo de expansión. Acá el suelo de expansión
sí o sí tiene que ser desarrollado a través de la figura de plan parcial, o sea, no se puede por otra forma, tiene que pasar por ese instrumento de planificación intermedia. Entonces, si por ejemplo se está evaluando una unidad de actuación de un plan parcial, pues es ver la norma que se dio para esa unidad y el tope de la edificación, el tope que reciba el mercado, ¿cierto? Porque el mercado finalmente es el rasero. ¿A qué voy con esto? Que una norma puede darnos, según las características, la norma según las características de un predio, pues en un lado puede dar 10 pisos y en otro predio puede dar, por ejemplo, 12 o 15 pisos. Pero finalmente esto tiene que ser contrastado también con el mercado, porque a mí la norma me puede decir que puedo hacer 20 pisos, pero si el mercado en ese sector donde está, por ejemplo, el plan parcial, se tiene un mercado de 12, 15 pisos máximos, y por ejemplo, si se vive como en la ciudad de Pereira, que es una zona con, pues, con muchos temblores, terremotos, pues si se hacen más pisos, por más que la gente, es decir, la gente no va a querer vivir ahí, así exista un edificio de 30 pisos, pues porque simplemente no es lo que está acostumbrado y porque tiene un poco de susto por el tema de los sismos. Entonces, el mercado finalmente es el rasero el que, digamos, lo regula esa norma, concreta la realidad de la norma que queda establecido. Entonces, ese tope normativo, ya como lo dije, regulado por el mercado, genera un tope de ventas. Entonces, este va a ser como el pico, que es el mayor valor que se tiene aquí. Por eso se dice, esta es la parte de la edificación que comprende la ganancia para el que construye, la inversión para el que construye, que está compuesta por el costo y por la ganancia. Es decir, el que construye sabe que tiene unos costos y que no va a trabajar gratis, entonces tiene una ganancia. Pero adicionalmente también está la parte del suelo, y en el suelo pasa algo similar. Hay un propietario que es, o varios propietarios que son dueños, hay unos costos de urbanización y hay una ganancia para el urbanizador. Entonces, si uno empieza a irse de arriba hacia abajo, como para ir descontando y llegar al residuo, que es pues como ya la técnica con la que vamos a pasar, entonces tenemos el total de ventas, luego tenemos quitamos los costos de construcción, quitamos los costos de urbanización y al final quitamos las utilidades que ya están aquí, ganancia y ganancia. Al quitar del total de ventas, le quito todos los costos, le quito la utilidad, finalmente llego al valor del suelo, que es este que vemos aquí como en verdecito y que tiene un verdecito más oscuro abajo. Digamos lo que todo este bloque verde oscuro más el clarito conformarían lo que es el valor del suelo a partir de esa norma que se está estableciendo, de esa edificabilidad. No obstante, como está acá, hay un valor inicial de suelo, lo que valía antes de colocar esa norma, y digamos, lo que la diferencia es lo que ya se conoce como plusvalía, es decir, el suelo tenía un valor sin norma, y al ponerle norma a partir de nuestro plan de ordenamiento, pues tenemos un plusvalor o un mayor valor, que es lo que se conoce, por lo menos acá en Colombia, como la plusvalía. Ahora, la plusvalía, digamos lo que las normas también establecen las tarifas o los porcentajes en los que los municipios pueden participar pues, de estos mayores valores. Lo que pasa es que cuando no tenemos, fíjense que cuando en nuestros municipios, nuestras ciudades, no tenemos un instrumento que capture esos mayores valores, pues el 100% de ese mayor valor va, bien sea para el propietario del terreno que dice, no, pues pongámosle que acá el suelo, voy a poner un ejemplo, acá el valor final del metro cuadrado de terreno me dio $150 por metro cuadrado, entonces se la lleva pues por metro cuadrado, estoy hablando, ya multiplíquenlo por todo el área del terreno y empiecen a hacer cálculos. Pero si no existen instrumentos que regulen esos mayores valores y que permitan que pase una parte al municipio, entonces bien sea que el propietario del suelo se quede con todo el valor o que el constructor o desarrollador se quede también con ese mayor valor, lo cual no es el deber ser de, pues, precisamente de todo este tema que estamos hablando, y es que el deber ser es que si es una acción colectiva, una decisión colectiva, pues un esfuerzo que es del municipio, pues que por lo menos una parte de esa ganancia o de ese mayor valor pase a las arcas municipales.
En Colombia la tarifa está establecida entre un 30, de este verde clarito, que es el mayor valor, entre un 30 y un 50% pasa al municipio. El otro 70 o 50%, en teoría, debería pasar al dueño de la tierra. Bueno, ¿cómo podemos calcular esos valores del suelo? Pues era lo que estaba mencionando, para eso existe, digamos lo que para llegar a los valores del suelo existe, pues toda una metodología evaluatoria. Todos los países, o bueno, casi todos los países tendrán sus regulaciones en materia de avalúos. Y, por ejemplo, en Colombia, que está regulado principalmente por el decreto 14, el decreto nacional 1420 y la resolución nacional 620 del IGAC, establecen todas las técnicas de evaluación. Una de ellas, por ejemplo, cuando no se tiene norma, pues muchas veces norma es que, por decir, es una finca o es un suelo con condiciones agrícolas, rurales, pues por lo general se debe proceder a la aplicación de un método que se llama comparación o mercado, pues que es comparar suelos con características semejantes en cuanto a proximidad, en cuanto a servicios públicos, cercanía con vías, bueno, una cantidad de variables, y se hace pues un procesamiento estadístico y se llega a un valor, pero en el que nos vamos a centrar hoy es en el que ya tiene norma, es decir, suelo que ya tiene norma. Y aquí, por lo menos en Colombia, y sé que en muchas partes de América Latina, el método de los métodos más utilizados está el método residual o el método involutivo. Este método residual o método involutivo, pues digamos lo que tiene tres componentes o tres formas, sí, se divide como en tres. Uno es el dinámico, que es el que por lo general usan directamente los constructores o desarrolladores. ¿Por qué? Porque ellos tienen exactamente los valores, los presupuestos, los diseños, o sea, tienen toda la información y tienen sus tasas internas de retorno. Es decir, tienen toda la información para generar valores muy, muy reales, pues porque ellos son los que compran, los que construyen, ¿cierto? Existe otro que es el deductivo, que es el que estábamos hablando en la imagen, que nace a partir del potencial de ventas que nos da la norma. Se usa para cálculos puntuales de participación y plusvalía, y se usa para la valoración de lotes puntuales. Es decir, yo quiero saber cuánto vale. Yo tengo una casa que tiene, yo sé que cambió la norma y la quiero vender, entonces contrato un avalúo, y ese avalúo se hace a través del método deductivo o de la técnica deductiva, y a partir de ahí llego o se llega a ese valor. Y hay otro que es el inductivo, que también se usa mucho, por ejemplo, nosotros lo usamos mucho en la ciudad de Pereira para hacer todas las simulaciones urbano-financieras para establecer las cargas urbanísticas, que es otro instrumento. Y cuál es, digamos, cuál es como la diferencia puntual, que aquí en el deductivo yo empiezo, como su nombre lo dice, deduzco el suelo, o sea, de las ventas quito los costos, quito las cargas, quito la utilidad y deduzco, llego al valor del suelo, que es, también se le llama residual o alfa, factor alfa. Y en el inductivo es como al revés. Yo tengo una historia, por ejemplo, ya un estudio de cuánto pesa el suelo en los diferentes proyectos en mi ciudad o en un sector de la ciudad, y yo sé que ese factor alfa o ese peso del suelo sobre el proyecto está entre un 12 o un 15%. En otro sector que quizás no está, apenas está empezando a desarrollar, pesa menos, y en otro sector muy apetecido o quizás de renovación en una parte muy céntrica, eso pesa el 15-18%. Entonces, cuando se tienen esos estudios históricos del factor alfa, se pueden establecer estimaciones de plusvalía, es decir, aquí son cálculos reales de plusvalía. En esas son estimaciones. Por ejemplo, cuando un municipio quiere cambiar o está haciendo la modificación, actualización de su norma, de su plan de ordenamiento territorial, entonces quiere saber el alcalde, sí, quiere saber a cuánto va, cuál es un posible recaudo por plusvalía, se puede utilizar este método. Bueno, se usa si no existe información especializada y no debe usarse para la valoración de un lote puntual. Hoy, para el ejemplo que vamos a ver de participación en plusvalía, vamos a, digamos, lo que a trabajar con el deductivo, que va muy de la mano con la gráfica que acabamos de ver. Esto era un poco lo que les decía de lo que es el factor alfa o el residual cuando se tienen esos terrenos. Pues existen estudios, digamos lo que, donde hay una correlación entre el caso, el coeficiente de aprovechamiento del suelo para el caso de Costa Rica,
o el tema de densidades, número de unidades de viviendas por hectárea, donde puede uno más o menos saber cómo se mueve o cómo fluctúa ese factor alfa. Por ejemplo, esto fue un estudio, esto es del Instituto Lincoln, pero entiendo que lo hizo el doctor Oscar Borrero, donde en varios estudios, uno en el 98, bueno, uno en el 80 y uno en el 98, él pudo medir en varios proyectos cómo se comportaba ese factor alfa. Y aquí se tiene pues una gráfica, digamos lo que un poco más resumida de lo que sería ese método deductivo, como lo he venido diciendo, el total de ventas es de donde parte todo. Aquí al ladito le puse un cuadrito para que lo entendamos con unos valores muy sencillos. Entonces, del total de ventas, que es donde parte, donde se deduce el residual, tenemos pues para el ejemplo que son 100, pongámosle $100, un ejemplo, va a ser el total. Luego descontamos todos los costos, aquí están, costos y cargas urbanísticas. Tenemos, pongámosle que sería el 75%, que suele moverse entre el 70, 80 o 65 y 85%, dependiendo de la zona, dependiendo de la tipología. O sea, no es lo mismo una estructura de costos para, por ejemplo, para una vivienda residencial, estrato o no estrato social, llamémoslo, porque estrato solo tenemos acá en Colombia, que lo que es una estructura de costos para un comercio o para una vivienda estrato alto o pues una vivienda así, con características de venta mucho más altas. La diferencia entre esos dos es lo que se conoce como el margen operacional, o sea, ventas menos costos. Aquí tendríamos 25, llamémoslo que estemos trabajando como si fueran dólares, un 25%, y ese margen operacional normalmente es el que se suele dividir en la utilidad esperada, que aquí puse un 12%. Insisto, aquí también esto puede cambiar. Hay proyectos, por ejemplo, la vivienda social tiene márgenes de utilidad muy bajos, pueden ser 6%, 8%, y hay otros productos como los comerciales que pueden tener márgenes entre el 18%, o sea, márgenes más altos, pero pues para el ejemplo puse uno como estándar. Y al final, pues de esos 25, si le resto los 12, pues me queda un 13, o para el ejemplo también un 13%, que sería el lote o el residuo o el residual, como se llama coloquialmente. Entonces, esto sería una explicación muy sencilla, solamente para que tengamos una idea de cómo se va llegando. Aquí yo, a partir de este método que hice a través de calcular las ventas totales, descontarle los costos y las cargas y establecer una utilidad esperada por el constructor o desarrollador, llegué al valor del suelo. Entonces, pues aquí lo tenemos, ¿cierto? Es un ejemplo, insisto, muy sencillo. Entonces, aquí ya viene, bueno, ¿qué instrumentos existen para capturar esos mayores valores? Aquí pues he puesto algunos que los he colocado como en unas agrupaciones, que las agrupaciones no son tan relevantes. De hecho, hay gente que los pone en tributarios y no tributarios, o simplemente le quita las categorías, pero pues aquí los quisimos como separar en estas categorías, que son impuestos. Aquí está el impuesto predial o inmobiliario, que vamos a ver que también tiene sus personas a favor que dicen que sí, que él sirve para capturar una parte de las plusvalías, y hay gente que dice que definitivamente no, que es un impuesto directamente pues al bien, y que no lo ligan tanto con la captura de plusvalías. Para mí sí captura tangencialmente un poco el tema de los mayores valores. Está la financiación por incremento del impuesto, que son los TIF, que nacieron en Estados Unidos. Tenemos un tema de regulaciones como convenios urbanísticos. Estos se usaban, por ejemplo, en Argentina, pues no en todos los municipios, pero sí creo que Santa Fe o Rosario, una de las dos que tiene establecido estos convenios, que es algo muy interesante, y es porque un poco parecido también a lo que pasa en España, y es que por ejemplo, de una porción de terreno que se va a incluir como pues al perímetro o al suelo urbano, pues listo, hay unas sesiones de suelo para equipamientos, para vías, para zonas verdes, pero adicional a eso hay una porción de terreno o un lote de lo que usted le quedan, las parcelas que le resultan de urbanizadas, que usted le entrega al municipio para que el municipio haga obras de interés social, bien sea vivienda o, bueno, un equipamiento público. Entonces, es muy interesante porque ya queda el suelo listo que le están entregando, y como lo vimos al principio, pues hay carencia de suelo público.
Otro es la participación en plusvalía. Argentina creo que lo llama participación en valorización inmobiliaria y bueno, cada país le tendrá su nombre, pero acá en Colombia se le llama participación en plusvalía. Hay otros que son ventas de derecho de construcción y desarrollo. Esto también lo usa mucho Brasil. En Colombia está, pero como les decía hace algún momento, de pronto no es tan rápido, entonces pues la verdad no conozco, eh, porque eso tiene que ver con títulos y un mercado de títulos valores, entonces realmente es un poco complejo su funcionamiento. Sé que Bogotá lo intentó implementar y en algún momento como que no, finalmente dijo, no, nos vamos por otro camino. Luego viene el tema de las cargas o obligaciones urbanísticas, que en El Salvador, por ejemplo, se llama compensaciones urbanísticas, que para mí es el mejor instrumento, de los mejores instrumentos de financiamiento urbano, por su agilidad, lo que les mencionaba, y este que también me parece muy valioso, parecido a los convenios urbanísticos, pero son los porcentajes obligatorios para BIS y BIP. ¿Cuál es la diferencia? Que el convenio urbanístico, como les decía, la parcela, el lote urbanizado se entrega al municipio, mientras que, por ejemplo, aquí en Colombia y en algunos otros países existe una obligación de que un porcentaje del suelo, en Colombia es, por ejemplo, el 20% del suelo útil, ya después de haberlo urbanizado, sacarle vías, sacarle todo, no se lo entrega al municipio, pero usted lo destina para vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario, pues que es la vivienda de menor costo. Entonces, es diferente, pero finalmente yo qué estoy haciendo como municipio, generando espacios, generando suelo para que exista ese tipo de vivienda. Y por último está aquí la contribución de mejoras o contribución de valorización, que es un instrumento muy utilizado para financiamiento de obras de infraestructura vial. Bueno, ya tengo muy poco tiempo, pero aquí, aquí en estos dos voy a pasar muy rápido, igual pues la diapositiva queda, pues sí, la presentación queda, que es el impuesto predial o inmobiliario, lo que les decía. Por acá dice que puede considerarse como una suerte de captura de plusvalías en el margen, pues porque no captura todo, no alcanza a capturar todo el valor de la obra. Y acá dice que esta carga impositiva no se aplica particularmente en la porción del aumento del precio causado, como tal, podría no ser una forma directa de captura de plusvalías. Y es cierto, o sea, cuando uno hace, por ejemplo, una obra pública, una vía, y se va por un instrumento de captura de valor, por ejemplo, la valorización o contribución de mejoras, como se conoce en casi toda América Latina, y uno lo que hace es prácticamente el total del valor de la obra, yo lo riego entre el espacio pues, que circunscribe a la obra, obviamente con unas variaciones, o sea, no se va a valorizar, se valoriza más el que está más cerca de la obra que el que está por allá al final, pero yo finalmente lo que hago como municipio es repartir todo el valor de la obra pues, y la recaudo. Mientras que, por ejemplo, aquí lo que dicen es que sí, efectivamente, cuando se hace una actualización catastral, pues seguramente su valor subió porque tiene una obra medianamente cerca y por eso es que dice que es como una captura de plusvalías al mar. Yo pues concuerdo también con esta teoría. Bueno, aquí pues voy a pasar muy rápido porque, no, porque ya quiero enfocarme en los que les mencioné, sobre todo en el de participación en plusvalía. Pues solo mencionar un poco el tema del impuesto predial, pero más pues que cómo funciona, porque pues cada país tiene lo suyo, es el tema de saber cuánto pesa ese impuesto o ese recaudo versus el valor catastral del inmueble, para que ustedes, por ejemplo, los que están en Costa Rica, entiendo que en Costa Rica no, pues sí funciona, pero quizás el recaudo no es tan notorio, entonces pues como para ver cómo están, o sea, porque por ahí si ya tienen impuesto predial, pues hombre, creo que el primer instrumento para, pues como para mejorar y mejorar las finanzas y las obras, pues sería darle una mirada al tema del impuesto predial, ¿cierto? Entonces aquí sí, un ejemplo muy sencillo, para una vivienda, acá en Colombia tenemos los estratos, pero eso es una vivienda, digámoslo, de un precio medio alto, que sería un estrato 4. Aquí se tiene un valor comercial, aquí lo pasé a dólares, aquí se tiene un valor catastral que por norma en Colombia no debe ser menos del 60% de su valor comercial, pero pues eso no siempre pasa. Y tenemos la tarifa, que esto es un caso de la ciudad de Pereira,
donde en el estatuto tributario se establece que para una vivienda o un uso residencial estrato 4, la alícuota o el valor que se cobra son 10 pesos por 1000. Entonces acá tenemos el cálculo y lo que se hizo fue, pues lo que hice acá simplemente fue comparar cuánto pesa ese valor que voy a pagar por impuesto predial versus el valor catastral, pues aquí vemos que es el 1%. Podemos ver, pues lo hice así sencillo para que nos diera el porcentaje sencillo de ver, pero lo que uno puede ver es que estamos entre el 5 y el, perdón, entre el 1 y el 1.4% del valor catastral por cada inmueble. Eso pues en esta ciudad. Finalmente, igual en Colombia el impuesto predial está regulado, es decir, no se puede cobrar el 10% del valor catastral. De hecho, creo que va como hasta el 1.6, con algunas excepciones, por ejemplo, como este que es un lote, que bueno, eso tiene pues otro tema, es que también no se quieren mantener como lotes, sino que se usen y pues se haga algún tipo de construcción. Bueno, estos TIF también los voy a pasar muy rápido. Esto nació pues en Estados Unidos. Han tomado mucha fuerza. En Colombia también llegaron hace poco. En Colombia se les puso su nombre también, pues que coincidirá con la sigla, que es titularización de impuestos futuros. Se basa en el impuesto predial. En Colombia la regulación, que de hecho es de hace 2, 3 años, dice que se usa, pues la reglamentación ya del instrumento, se usa para la financiación de infraestructura urbana siempre y cuando esté vinculado a proyectos estratégicos de renovación urbana. O sea, si no está en renovación urbana, no se puede aplicar. Eh, bueno, ellos tienen unas condiciones especiales, este instrumento tiene unas condiciones muy especiales para funcionar. Eh, y aquí simplemente quiero mostrar, esto es un ejemplo real en la ciudad de Medellín, donde el tranvía calle 80, digamos lo que por lo menos cuando analicé el estudio, se estimaba que entre el 30 y el 50% del total de la ejecución de este tramo de esta obra iba a ser financiado vía TIF, o sea, vía pues la titularización del impuesto predial. Eh, Se puede aplicar, solo que, como dice acá, recaudar o tener el recurso es solo una parte de la ecuación, porque realmente todo el anclaje administrativo y su funcionamiento tiene unas condiciones. Aquí, por ejemplo, en Colombia solo puede ser para municipios de nivel 1 con una eficiencia de recaudo del impuesto predial del 60%. O sea, esto es para municipios grandes e intermedios tirando a grandes. Y siempre y cuando yo como municipio demuestre que no pude hacer la financiación de esa obra a partir de otro instrumento de captura de valor, por ejemplo, la valorización, por ejemplo, el reparto de cargas y beneficio en un plan parcial de renovación. Entonces, tiene sus condiciones. No obstante, pues Medellín, Bogotá y Cali ya le están volteando, pues ya tienen sus reglamentaciones muy avanzadas para este instrumento. Y en estos últimos minutos que quedan, me voy a enfocar específicamente, como ya vimos muy a grosso modo el tema de lo que es el residual y cómo llegó al valor del suelo a partir de esta técnica, pues es un caso de aplicación en Colombia, como les decía, y es que, eh, pues antes de pasar a la siguiente diapositiva, aquí también quiero dejar pues como algo sobre la mesa, y es que lo más importante es que no se puede replicar exactamente lo que tiene otro país. Alguna vez alguien de otro país me contactó y me dijo que le pasara las fórmulas con las que habíamos hecho las simulaciones para llegar a las cargas urbanísticas en la ciudad de Pereira. Entonces les digo, las cargas en la ciudad de Pereira son muy diferentes a las cargas en la ciudad de Manizales, o en el distrito, perdón, en Manizales y en el distrito de Cali y en Bogotá. O sea, si en el mismo país son diferentes, pues imagínese uno llevárselas para otro país, o sea, no es así como funciona, pero yo sí creo, y además porque lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en El Salvador no tiene impuesto predial, y ¿qué hicimos? Revisar toda su normativa y dijimos, venga, ellos tienen compensaciones urbanísticas, ¿por qué no están recibiendo? Porque, pues claro, eran compensaciones por una edificabilidad mayor digámoslo, al CAS básico. Entonces, si el CAS básico es muy alto, pues realmente, pues, claro que el recurso era ilusorio, era muy pequeño. Entonces dijimos, revisen.
de pronto estaban en el momento de revisar sus instrumentos de ordenamiento, de nivelar los índices básicos, o sea, los coeficientes de aprovechamiento base, pues realmente algo base es 2, 3 pisos, no 15 pisos, eso no es base, eso es un coeficiente adicional o una edificabilidad adicional. Entonces busquemos cómo regulamos esos índices para que esa captura por las compensaciones pues sea real, sea más efectiva. Entonces yo soy partidaria de que siempre existe o existirán en nuestras reglamentaciones que nos permitan jurídicamente desde dimensiones de la nación o desde la república, eh, hasta nuestras regulaciones municipales, encontrar la forma de que regular instrumentos que ya existan y que estén ahí, que nunca los hayan desarrollado, o crearlos, que creo que también lo hicimos en Bolivia. Bueno, estaba un poco difuso, pero no era prohibido. Entonces miremos cómo podemos crear un instrumento que nos permita capturar, de tal forma que cuando existan esos grandes cambios que generen unos valores muy altos, unos cambios de valor en el suelo, pues alguna parte, así no sea el 50, pero el 30, el 20% vaya para los municipios y que puedan financiar, ayudar a financiar sus obras. Entonces aquí ya les quiero para terminar mostrar, esto es el caso de la ciudad de Pereira, pues es la ciudad donde nací, es una ciudad intermedia, más o menos 500.000 habitantes, es digamos lo que el centro del eje cafetero. Ustedes saben pues que después de Cartagena, o no sé si todos sepan, pero después de Cartagena y el Caribe, el eje cafetero es el segundo destino turístico del país. Entonces, bueno, esto que ven aquí, este mapa que ven aquí es lo que está en grisecito es el suelo urbano o el perímetro urbano, según el plan de ordenamiento territorial. Lo que está en amarillito es el suelo de expansión. Aquí hay pues el occidental, una partecita al norte, al sur, es el suelo de expansión. El suelo moradito es el suelo suburbano. Acá es suburbano aquí es una categoría del suelo rural, con la diferencia de que yo puedo hacer vivienda campestre, pero regulada, o sea, como por decir 4 viviendas por hectárea. Y el resto es suelo rural, ¿cierto? Con unas connotaciones rurales. Entonces, si nosotros vemos aquí, como el mensaje que siempre me gusta dar es que miremos que en todas las clasificaciones de suelo donde se generen esos mayores valores, exista algún instrumento que nos permita captarlo, captar una parte o capturar una parte de ese mayor valor. Entonces, aquí en Pereira, por ejemplo, se tiene en el suelo de expansión, pues cuando se incorpora suelo de expansión a suelo urbano, como les decía, a través de planes parciales, el instrumento principal es la participación en plusvalía. Ahora, hay sesiones de suelo, es decir, el suelo que va para la escuela pública, para el equipamiento público, las sesiones de vías, esos son unas cargas, pero me refiero a estos mayores valores, para capturarlos está la participación en plusvalía, se cobra, funciona hace muchos años. Puede ser mejor, sí, pero se cobra. La incorporación de suelo rural a suelo suburbano, eh, no, por ejemplo, pues nunca se ha cobrado, pero en algún momento, hace como 3, 4 años, recuerdo que nos llamaron precisamente para hacer una modificación al decreto, y lo que se quería era que el suelo suburbano empezara también a tener pues, digámoslo, ese instrumento. El otro es el que está en grisecito, que es como todo el perímetro urbano. Entonces aquí también quiero hacer una salvedad. Hay planes parciales de renovación urbana, los cuales se dan en el perímetro urbano, ¿cierto? Por ejemplo, en el centro existe un plan parcial muy, pues como muy conocido, que fue el Victoria, y hay muchos planes parciales. También hay otros planes parciales de desarrollo, es decir, en zonas, por ejemplo, mayores a creo que son 10.000 hectáreas. Em, y ahí pues también existe un tema de participación en plusvalía, pero el resto de la ciudad, por ejemplo, lo que les mencionaban los sectores de renovación, pero que no vayan por plan parcial. Si yo tengo una casa o un sector que era consolidado de casas y ese sector pasó como por el mismo mercado, por su ubicación, por la demanda de suelo, esas casas empezaron a volverse edificios de 12, 15, 18, 20 pisos, pues claro, no van vía plan parcial, pero existe un hecho generador o una acción urbanística que genera un valor del suelo importante, que es pasar de 2 pisos a 20 pisos o a 15 pisos,
Y aquí el instrumento que se utiliza es, bueno, acá se llama deberes urbanísticos, pero realmente son las cargas o las compensaciones por edificabilidad, se cobran, funcionan muy bien. Un corredor de parques que hay en la zona rosa de la ciudad fue financiado principalmente por todos los recursos que se tenían en su momento, pues en un lapso, por decir, de 3, 5 años, con el tema de los deberes urbanísticos y de las sesiones. Y la ejecución de obras públicas, o sea, vías, principalmente vías, fue un instrumento que de hecho la ciudad fue pionera en, ya casi vamos a dar el espacio para las preguntas, pero lo que les decía de la contribución de valor, aquí se llama contribución de valorización. Pereira fue, bueno, Colombia ha sido pionera en, en ese instrumento y en plusvalía, bueno, y creo que en cargas, pero Pereira era una de las pioneras, o sea, había una cultura de pago, muchas obras fueron financiadas, muchas obras viales fueron financiadas con la valorización, o no le llegaba su liquidación de valorización, así como le llega el del impuesto predial, y la gente pagaba porque veía la obra, se le mejoraba el sector. Pero pues lastimosamente hace un par de años, o bueno, un poco más, por una decisión política se quitó el instrumento y pues ahora el municipio se ve un poco mirando, venga, miremos bien lo de la plusvalía porque ya no tenemos este instrumento de financiación. Para mí fue un desacierto muy grande haber quitado la contribución de valorización en la ciudad de Pereira, pero en otras ciudades funciona muy bien. Y aquí, bueno, ya es que tenemos 5 minutos para terminar y vamos a la sección de preguntas. Aquí quiero traerles lo que, digamos, lo que articulado con el gráfico que les decía, lo que no es, cómo se compone el suelo, el valor del suelo que les decía de este lado para acá, pues ni lo mire porque eso es acción del propietario o eso es valorización de mercado, por ahí no se vaya porque no le corresponda, no se vaya a municipio. Pero por el otro lado, sí, que son las acciones o las decisiones que generan unas acciones urbanísticas, que aquí en la Ley 388 de Colombia, de hecho, a partir de la Constitución Política del 91, se estableció que los municipios tienen derecho a participar de esos mayores valores por, digámoslo, por la regulación normativa. Y entonces la Ley 388 definió cuáles, o sea, porque hay muchas cosas que generan valor. Entonces dijo, los hechos generadores de ese mayor valor del que yo municipio o distrito voy a participar están acá, incorporación de suelo rural a suelo de expansión, lo que les mencionaba, o también, aquí lo corté, pero acá dice, o de parte o a suelo de suburbano. Entonces, pues ahí también está, pero lo corté, pero ese hace parte, pasarse a suburbano es un hecho generador. Cambio de usos del suelo, o el establecimiento. A veces puede ser unas zonas o en municipios que apenas estaban naciendo que no tenían una zonificación, un régimen de usos del suelo y ya lo establecieron. Entonces, pues, obviamente no es lo mismo tener un uso residencial, digámoslo, con un CAS bajo, a tener un uso comercial, de, por ejemplo, un centro comercial. Obviamente, pues ese genera mayores valor. Y el otro es aumento de aprovechamiento de edificabilidad, el ejemplo que les ponía de la casa de 2 pisos, que cambió la normativa y ahora se pueden hacer edificios de 15 pisos. Y por ahí hay un último que también lo establece la ley 388, que es la ejecución de obras públicas, pero hace la salvedad. Si usted, como la valorización, la contribución de valorización o de mejoras realmente recae sobre este, no sobre estos, aquí tiene que ser plusvalía el instrumento. Aquí en Colombia dice, el instrumento rector es la contribución de mejoras. Ahora, si usted no cobró participación de mejoras, lo que les estaba mencionando, que como aquí la quitaron, entonces usted sí puede cobrar plusvalía cuando hace obras. Ya lo que no puede haber son dos instrumentos en simultáneo, una doble carga sobre un mismo hecho generador. Entonces, aquí se tiene pues unos temas de obligatoriedad, exigibilidad, formas de pago. No me voy a detener en esto. Y el ejemplo final, pues, con algunas cifras, que se extrapoló a todo este suelo, no va a pasar acá, un ejercicio que se hizo con avalúos reales de un plan parcial que en su momento pues también estuvo vigente. Y lo que pues para esta charla traje fue extrapolar esos valores con algunos supuestos o condicionantes, obviamente, de ese modelo, de ese ejercicio, para uno saber, por ejemplo, si uno fuera el alcalde o el secretario de Planeación o de Hacienda, saber más o menos cuánto puedo recaudar en cierto periodo de tiempo a través de este instrumento específico que es la participación de plusvalía, que es el que está en el amarillito.
Entonces, acá se tiene, como les decía, vea, eso es lo que está en amarillito, pero pues acá no está en amarillito, que eso es el suelo de expansión occidental de la ciudad de Pereira. Esta es la delimitación como de lo que fue el plan parcial, 4 predios, 55.000 metros cuadrados. em, y aquí, bueno, aquí están los 4 predios, acá simplemente pues acá uno chiquitico que casi no se ve y los otros 3. Se establecen 2 unidades de actuación urbanísticas, 2 unidades de actuación urbanística, que aquí en Colombia digamos lo que los planes parciales se desarrollan bien sea o unidades de gestión o unidades de actuación, pues igual son muy similares, pero pues aquí son unidades de actuación urbanísticas 1 y 2. El hecho generador principal es la incorporación de suelo rural a suelo de expansión, ¿cierto? A través del plan parcial, y lo que establece la normativa para calcular ese mayor valor del suelo o el efecto plusvalía que llamamos aquí es una elaboración de 2 avalúos, uno antes de la acción urbanística que se conoce como P1 o precio inicial, y el otro, lo que les decía de cuando no hay nada y que hacen una comparación de las fincas, y el otro después de la acción urbanística, o sea, de establecer la norma del plan parcial, que se conoce como P2 o precio final. Eh, bueno, entonces acá se tiene el precio suelo, el precio del suelo antes de la acción, condiciones de suelo rural, avalúo de método de comparación de mercado, que les decía porque no hay norma, y luego se hace otro avalúo, que es el después de la acción urbanística con la norma, mejor y mayor uso, regulado por el tema del mercado, y se hace por el método residual deductivo. Aquí voy pasando rápidamente. Estos son valores que salieron pues, del avalúo real, y que pues yo lo que hice fue pasarlos a dólares para pues, tener como una convergencia de monedas entre nosotros. Precio antes, entonces estamos hablando solo de la unidad de actuación 1, ojo, no de la 2. Esta es para uso residencial, vivienda alta, y esta quedó para usos creo que industriales. Entonces se tiene que el área bruta de esta unidad es 4,1 hectáreas aproximadamente, y el área útil es 1,8. Acá quiero hacer una salvedad importante. La participación en plusvalía o este instrumento se calcula, o sea, si su cálculo se hace sobre el área bruta, o sea, pues yo voy a mirar como analizo todo el polígono de la unidad, pero el cobro solo se hace sobre el área útil, y eso tiene mucha lógica, porque yo cómo le voy a cobrar plusvalía, por ejemplo, al suelo de protección, o plusvalía a una vía que le tengo que entregar al municipio. Entonces, por eso tengo las dos áreas acá. Eh, Esto es el proyecto real, pues una parte del proyecto real de los edificios que les decía. Acá se hizo, pues se pasó el avalúo a valores de dólares. Y acá, bueno, acá está, sí, aquí está entonces lo que les decía del residual, ventas, costos, la utilidad esperada, muy resumida. El avalúo es un libro en Excel, pues grandísimo. Y acá se tiene el valor del terreno o el residual o el valor del suelo, que en este caso pues es cercano a un 10%, que esto corresponde a 84 dólares por metro cuadrado. Entonces, precio inicial, 4 dólares, valor de suelo rural. Precio final con una norma, con los edificios que estamos viendo ahí, 84 dólares metro cuadrado. Acá simplemente lo que nos dice la normativa es que yo, para calcular el efecto plusvalía, tengo que hacer P2 menos P1, o sea, precio final menos precio inicial. 84 menos 4 dólares da 80 dólares, ese sería el efecto plusvalía, o sea, el mayor valor que veíamos en verde clarito, que veíamos en la gráfica, serían estos 80. Pero la participación en plusvalía, o sea, la parte que va para el municipio, en Pereira está establecido un 50%, entonces pues lo divido en dos, o sea, 40 dólares por metro cuadrado, y ahora yo tengo que la participación en plusvalía de toda la unidad de actuación 1 de este plan parcial es igual a 40 dólares por el área útil. ¿Se acuerdan que no es por el área bruta, sino por el área útil? 1,8 hectáreas. En ese caso, pues acá tenemos el valor de participación en plusvalía. Aquí quiero corregir una cosa, una imprecisión grandísima que dije del suelo urbano, y es que el tratamiento de desarrollos en predios mayores, creo que a 10.000 metros cuadrados, es decir, a una hectárea. Una hectárea, es una precisión grande que hago ahí.
Em, ya entonces aquí, como les dije, de acá se tiene un avalúo, no lo voy a mostrar pues por cuestiones de tiempo, pero el ejercicio que en algún momento se quiso hacer, hicimos pues para una propuesta de una consultoría, precisamente se quería financiar una obra y lo que se necesitaba era ver, bueno, cuánto podemos esperar de plusvalía. Entonces lo que se hizo fue el área bruta del suelo de expansión occidental, solamente occidental, no me fui con los otros suelos, un suelo de expansión con plan parcial, pues porque no todas las 1.780 hectáreas tienen plan parcial, sino 1.100 en su momento, esto ya va un par de añitos. El área útil promedio, como nosotros vivimos en una ciudad donde es montañosa, hay mucha montaña, pues por lo general del 100% del área del terreno queda útil, o sea, después de descontarle todo, entre un 30 y un 50%. Aquí pues trabajamos con un 35% del área bruta, el P1 se puso 5, el P2 se puso 35, o sea, precio final 35. ¿Por qué? Porque el ejercicio que yo les mostré, pues como ustedes vieron, son unos edificios muy altos, es decir, es altamente denso, pero también como la unidad del lado era una parte baja de una plataforma industrial. Entonces, el precio final no necesariamente van a ser 50, ni 80, ni $100 por metro cuadrado, sino que pueden ser $20 por metro cuadrado. De hecho, ha habido planes parciales donde la participación en plusvalía ha sido o muy baja o casi o prácticamente no existe cambio como de ese mayor valor, pues porque quizás el nuevo uso también está siendo bajo o poco rentable o menos rentable que un uso pues como el que vimos ahí. Entonces acá se tiene el efecto plusvalía por metro cuadrado, participación en plusvalía el 50% por metro cuadrado, se extendió a todo el suelo de expansión, en este caso pues que tuviera plan parcial, y lo que se hizo fue en su momento cuando hicimos revisión de plan de ordenamiento, el licenciamiento de estos planes parciales estaba solamente en un 10%. Hoy en día esto ya está como en un 40-50%, pues porque está también, digámoslo, muy apetecido el suelo de expansión occidental en la ciudad, pero pues en el momento era como, bueno, si de todos los planes parciales, el 10% licencia y efectivamente va a construir, ¿cuánto se recaudaría por participación en plusvalía? Acá hay $5 millones, estos son dólares. Bueno, esto era el recaudo que se había hecho, pero ya realmente ha aumentado mucho. Entonces, pues, digamos lo que eso nos puede dar una idea de si tuviéramos este instrumento en nuestros municipios, con cuánto se podría contar, porque uno no se puede ir a las cifras, digámoslo, alegres de pensar que todo el suelo de expansión se va a desarrollar en un periodo, no sé, de 12 años. Como les decía, en la evaluación que hicimos nosotros en plan de ordenamiento era hasta ese momento solamente un 10%, entonces hay que ser también muy cautos pues, con esos cálculos, pero no son cifras despreciables, pues ustedes lo pueden ver que para nada son despreciables. Y bueno, el tema de cargas urbanísticas ya digamos lo que se las mencioné, solamente aquí mostrarles que, pues, estos son para suelo urbano, lo que les decía, suelo consolidado, y mostrarles que acá están todas, por ejemplo, una de las principales, creo que las 13 principales ciudades del país, donde uno puede ver cómo se comportan esas cargas urbanísticas digamos lo que acá sería por cada 100 metros cuadrados de nueva edificación. Aquí lo voy a poner en un ejemplo, estas son las simulaciones que les mencioné que se hicieron en su momento para llegar a los deberes urbanísticos, se hizo la comparación de la norma anterior, o sea, el POT que estaba vigente versus el POT nuevo, a través del método residual inductivo y llegamos al establecimiento de lo que es la carga. Ahora, aquí puse como un ejemplo que pues igual funcionan en algunas ciudades, y es que esas cargas, esta fue la que les comenté que alguien dijo como pues que se la pasara, de hecho ahí está, pero no es, eso salió del producto de correr múltiples simulaciones en diferentes sectores. O sea, por ejemplo, las cargas urbanísticas no son las mismas en el centro de la ciudad que el sector alejado, ¿cierto? O por ejemplo, acá en el centro se quiso como una de las políticas es revitalizar el centro, entonces las cargas bajaron a la mitad, entonces son el 4% del área total que se licencia, bueno, el área total vendible por un valor de metro cuadrado, eso por lo general se paga en dinero, porque como es suelo consolidado, pues nadie va a entregar suelo. Si yo tengo un predio de 800 metros cuadrados,
pues no puedo entregarle suelo porque si no, no puedo hacer mi proyecto. Entonces, por lo general, se pagan dinero. Y este era el instrumento que les decía, que aquí funciona muy bien en la ciudad de Pereira y con el que se han hecho, de hecho hay un parque, también creo que es el Parque La Paz, de los últimos que se ha hecho, todo fue financiado con el tema de cargas urbanísticas. Entonces, bueno, vale la pena como apostarle a estos instrumentos. Y ya con eso termino. Muchísimas gracias, Joana. Eh, Bueno, Creo que por ahí habían levantado la mano. No sé si la miremos acá. persona, si no, también ahí le pasé una consulta por el chat. Si Listo, queréis no sé si revisarla quieres. también. Ok, acá de donde dice. Bueno, no sé, o si alguien la quiere hacer, pues sesiones para vivienda social, ¿cuánto porcentaje debería considerarse de sesión? Estaría entre lo total cedido. Entonces, bueno, lo de la vivienda social, como les decía, aquí en Colombia el suelo no se cede. Lo que está, esto lo establece el decreto 075 y bueno, lo recoge el decreto 077, pero lo que establece es la destinación de un porcentaje del área útil a vivienda social. Entonces, mira que hay diferencias muy grandes porque otra cosa es que yo tenga que ceder, por ejemplo, el 20% de mi área útil, como veíamos ahí en el ejemplo de ese plan parcial que eran 1,8 hectáreas, pues entonces de ceder el 20% de esa área útil, pues puede desfinanciar un proyecto. Realmente, pues si le sumas todas las otras cargas, las sesiones para vías, para servicios públicos, pues, o las cargas de servicios públicos, las sesiones de parque, las sesiones de equipamientos colectivos o públicos, pues sería, por lo menos para aquí, por eso digo es que todo toca analizarse como un caso particular, cada país y cada ciudad es particular. Entonces, aquí lo que establece la normativa es que un 20% del área útil de ese 1,8 hectáreas, para el ejemplo, se debe destinar para vivienda social. Entonces, yo no es que se vuelva suelo público, es que su uso tiene que ser, sí, su uso tiene que ser vivienda social. Entonces, esa es como sería como la respuesta para esta vivienda social y que haya países en las que sí, pues el que les mencionaba de Argentina, no recuerdo el porcentaje, pero por ejemplo, aquí se puede equiparar, por ejemplo, con el tema de las sesiones para espacio público. Aquí, por ejemplo, no es, y en varias ciudades, puede ser que la sesión, que sí se vuelve suelo público, puede estar entre un 20, un 15 o un 25%. Medellín entiendo que tiene una sesión de suelo muy alta, si no estoy mal, hasta hace algunos años entendí que era un 40% del área neta era para, o sea, se volvía público, entonces realmente es alto. Igual en Medellín tiene también un suelo muy costoso, se ha vuelto muy costoso y esa también puede ser una de las razones. Teníamos, bueno, no sé si alguien quiere participar, ¿verdad? Para que pueda formular la pregunta, si alguna persona quisiera aprovechar para consultar algún tema, alguna duda que les haya quedado. Adelante, Ay, Carla. sí. Muchas gracias, Elsa, por la exposición, por compartir sus experiencias con nosotros. Yo quisiera, si nos, o sea, si nos pudiera, bueno, yo hice lo formulé ahí en el chat, pero si nos podría compartir un poco cuáles considera usted que son esos desafíos que tenemos en Latinoamérica para aplicar este tipo de herramientas de participación, ¿verdad? Y recuperación de plusvalías. Bueno, sí, esa es una muy buena pregunta, Carla. O sea, yo creo que, pues para mí, en lo que yo he trasegado, la definiría como en dos cosas. El primer desafío, bueno, no las digo en orden, pero creo que el primer desafío tiene que ver con como con el andamiaje jurídico. O sea, porque acá Ujú, creo que funciona también el tema de la participación en plusvalía, porque lo que les mencionaba, porque viene desde la constitución política, o sea, entonces ya tiene ujú, su asidero normativo y jurídico muy fuerte. La constitución dijo, el Estado participará
de esos mayores valores. Luego se crea la ley 388 que es a nivel nacional y de hecho creo que, de hecho, o sea, casi que los que no están cobrando el tributo pueden tener una investigación porque no están cobrando el tributo. Entonces creo que ese es el primer Ujú, desafío, que lo vimos en Bolivia. O sea, en Bolivia no había tanto o no era tan claro esa parte desde la Constitución, quizás desde la ley, pero entonces dijimos, bueno, si no está por ahí, miremos a nivel municipal o provincial qué hay. Ese creo que es uno de los principales. Y el segundo, que se ve mucho acá, de la participación en plusvalía con lo que les acabo de mencionar, que está desde la Constitución, y dicen, no, eso es una maravilla. Solo el 5.5% de los municipios del país han recaudado plusvalía. O sea, Colombia tiene más o menos 1.122, o sea, 60 municipios de 1.122 han establecido la participación, el resto no, los otros 1.000 no lo han hecho. Entonces, eso creo que es el tema de un costo político, de una ujú, decisión política de los dirigentes, de los alcaldes, de los secretarios de planeación, de Hacienda, decir, bueno, vamos a cobrar, o sea, claro, eso es antipolítico, o sea, eso no da votos. Y también Antivotos, fue una de sí. las razones, sí, y también fue una de las razones por las que le comento, por ejemplo, pues, que quitaron la valorización. Entonces, es político. Creo que de los principales desafíos, pues ya la tercera, si se pudiera mencionar ahí, es el tema administrativo. La participación en plusvalía uno la ve y uno, bueno, ya más o menos entiende el avalúo y el residual, uno dice, bueno, no, uno se emociona con la plata, porque realmente uno ve el dinero, pero el tema del funcionamiento, por ejemplo, que aquí haya que hacer avalúos, eso también es un poco complejo o es muy ujú, complejo. ¿Por qué lo digo? Porque el avalúo en sí, pues lo han intentado reglamentar por todas partes y de hecho, pues está reglamentado y le sacan esta ley, la ley del evaluador y bueno, una cantidad de cosas, pero siempre queda un pequeño porcentaje de que si yo muevo un punto porcentual, el valor del suelo cambia muchísimo. Eso en un lado, por un lado. Y el segundo es el tema de que, por ejemplo, si una de esas dos unidades de actuación que les mostraba en el plan parcial cambia y dice, no, yo ya no quiero hacer 10 pisos, sino que yo sé, o sea, el mercado cambió porque eso es un plan parcial puede durar 12 años en ejecución, 20 años en ejecución. A los 10 años, la segunda unidad dijo, yo ya no quiero hacer industria, yo voy a hacer vivienda. Entonces, el municipio tiene que volver a contratar una lonja, si no tiene su propio catastro, para hacer otra vez avalúos. Entonces, creo que sería el tercer desafío. Hagamos instrumentos que sean más ágiles y que Ujú. sean más ujú. eficientes para la implementación en nuestros municipios. Eso creo que lo resumiría en esos tres. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Por ahí había otra consulta. Bueno, la persona que hizo la consulta puso que era un tema muy complejo porque no estaba familiarizado ¿verdad? Con muchos de los temas que estaban conversando, como planes parciales que no tenemos acá, pero que sí le gustaría conocer cuáles obras son las que mayoritariamente se han logrado financiar con estas capturas, ¿verdad? Porque sí Ok. que se mencionó parques, pero ¿qué más? ¿Qué otras cosas se pueden financiar de las ciudades con estas capturas o se han financiado, ¿verdad? Como para ejemplificar más acá lo que podríamos obtener con estos instrumentos. Esa también es una muy buena pregunta porque de hecho, cuando uno dice, bueno, tengo que decir esto, a veces se le olvida la mitad. Y justamente iba a decir que, aunque esto se llama instrumentos de financiación, a veces lo llaman de financiamiento urbano, uno qué se imagina, plata, uno de entrada se imagina plata, ¿cierto? Pero fíjese que en las problemáticas en la primera filmina que veíamos de las principales problemáticas de las ciudades latinoamericanas que estaba, la escasez de suelo público. Entonces, hay que de pronto ampliar que financiamiento no es solamente dinero, sino que si yo, pues, desde lo más difícil de encontrar, porque además no se reproduce, un bien que no se reproduce es el suelo. Entonces, lo que les mencionaba me parece muy, muy, muy interesante el tema de Argentina y el tema de España, pues que lo veíamos con Félix en el máster, es que yo entrego suelo. Entonces, listo, hago todo, pero no me refiero al suelo del parque, tenga esta porción ya urbanizada, o sea, esa es mi plusvalía, yo se lo estoy entregando, ya no le entrego plata, le entrego suelo. Entonces, esa es una pues como para ir respondiendo a la pregunta, suelo, bien sea, insisto, para que ahí hagan vivienda, porque ese sí sería pues también suelo público, vivienda social, o para que hagan un equipamiento. Entonces, esa es una que se ha visto. O la otra cosa es que
estos instrumentos, por ejemplo, los planes parciales, pues de alguna manera, o no de alguna manera, o sea, permiten financiar obras de infraestructura. Por ejemplo, si yo, lo que yo les mencionaba, hasta aquí llega la ciudad y aquí es el suelo de expansión, pues finalmente cómo se van financiando las obras de vías, de servicios públicos, el parquecito que ponen acá, el nuevo colegio, el hospital, pues esas obras muy difícilmente las haría el municipio pues sacando plata de su bolsillo. Entonces, este instrumento de plan parcial es que permite que yo como municipio le doy a usted, desarrollador, constructor, pues que pase esa connotación rural y haga esos edificios que vimos ahí, pero internamente se está asumiendo, se están ejecutando esas cargas. Entonces ahí creo que hay obras de todo tipo, y como las que mencioné. Y ya en el tema de cargas urbanísticas, por lo general, aquí por lo menos se usa mucho para lo que es espacio público, o sea, compra de suelo para parques, dotación y mejoramiento de esos espacios públicos. Es como lo que más está relacionado con las cargas. Y la plusvalía tiene pues una destinación específica, pero es muy amplia, o sea, de hecho ya también es para obras, para construcción de vivienda social, ¿qué otra que se me escape por ahí? La participación en plusvalía, para adecuación de asentamientos urbanos, pues que estén incompletos. Entonces creo que es muy amplia, pues prácticamente abarca todo lo que tiene que ver con la infraestructura de la ciudad. Si alguna persona quisiera también hacer alguna consulta, antes de que ya vayamos finalizando, ¿verdad? Podría levantar la mano en este momento. ¿Se hable ahora o callo para siempre? Exactamente. Y si no, también había otra pregunta acá. Dice que cómo han evitado que los desarrolladores se pongan o pongan resistencia a este tema, ¿verdad? Porque la persona consulta que ellos están, bueno, dice que los desarrolladores verían eso como enemigos en el país. ¿Y Sí. cuál ha sido el caso de ustedes en ese tema? Ah, bueno, pues esa es difícil de responder, pero yo creo que, mm, pues por lo menos en el caso de Colombia, yo creo que el gremio, o sea, que el gremio, pues, no sé, ha sido partícipe también o sea, siempre ha participado, o por lo menos en las ciudades en las que yo conozco, nunca ha sido ajeno como a estos procesos, o sea, siempre están en el tema de socializaciones, en el tema de concertaciones, claro, cada quien, digamos, lo que jala pues por sus intereses y eso es, pues eso es transparente, pues porque, pues por decir, si yo estoy en un negocio, pues yo tampoco quiero que me suban todo, porque me suban todas las cargas, que me suban todo, pues porque entonces mi negocio no va a ser rentable. Y pues el municipio también, digámoslo de alguna manera, dice, bueno, sí, yo doy esta norma, pero pues hágame esto, o por lo menos participeme en esto, o ocúpese de esta carga. Entonces yo creo que pues ha sido un proceso como de construcción conjunta, no solamente con el gremio, digámoslo, de la construcción, sino con muchos otros actores. Creo que tiene que ver con mucho también de cultura, lo que les decía, pues ya ha habido una cultura, a pesar de que la ley es pues del 97, la ley 388, pero aún antes de eso había cultura, o sea, también bueno, voy a construir, pero voy a hacer esta vía. Entonces creo que puede ser también por ahí. Y algo muy importante pues que alguien me dijo alguna vez es que también hay que entender que sin negociación, pues no hay planificación. Entonces tampoco los que somos planificadores, digámoslo, si uno está desde el lado de una, pues, de una alcaldía, de un municipio, pues también hay que negociar, o sea, si hasta donde la ley y los principios lo permitan, pero hay que negociar porque también el constructor es el que ejecuta finalmente la norma y con eso se hace ciudad. Entonces, pero sí, no es fácil y entiendo, además lo hemos visto en algunos países donde también, y quizás en algunas ciudades también aquí, que no, que de entrada uno le dicen, vea, con este instrumento no vamos, o sea, esta ciudad no va a cobrar esto. Entonces, de hecho, yo he tenido pues un par quizás de experiencias donde no he querido participar porque de entrada me dicen, aquí no vamos a cobrar nada. Entonces, pues si yo soy la que me encargo de estos componentes en los modelos de ordenamiento, yo digo, entonces yo prefiero no participar. ¿Por qué? Porque siento, con todo el respeto, pero siento que estoy como regalando la ciudad. Entonces, prefiero hacerme un lado y no participar. Entonces, eso se ve, pero pues eso es algo difícil, es un camino difícil. Complicado, pero
Muy buena pero frase, no ¿verdad? Sin imposible, negociación me no hay parece que planificación. sin Y lo que negociación no hay me gustó mucho planificación. también lo que dijo Giovanna, ¿verdad? Ahora, no hay que regalar la ciudad. Yo creo que es un problema o una frase que podríamos aplicar acá muy sabiamente también, pero es para otro, otro, Para ¿verdad? otra Camino charla. sí, para otra charla, exactamente. Y también creo que nos va a llevar bastante ir cambiándolo, pero como decía Joana, hay que ir haciéndolo, ¿verdad? Porque si no, no vamos a progresar en muchos de estos temas. Entonces, creo que ya no hay ninguna otra consulta, ¿verdad? Teníamos 67 personas, hay ahora 63, un montón de gente. Muchísimas gracias también a las personas que nos están acompañando. Ahí están los datos de la compañera, por si tienen más preguntas, ¿verdad? La podrían contactar. Y también va a quedar la conferencia en las redes sociales, ¿verdad? En el Facebook y en la página de YouTube, entonces por ahí también la podrían volver a escuchar. Y no queda más que darle las gracias a Giovanna por sacar de su tiempo, la 1 hora y media de su valioso tiempo y su experiencia, que nos ha aportado un montón y nos ha dado muchas luces de todo lo que nos hace falta en nuestras ciudades para seguir ese ejemplo. Ya vimos que en Colombia, ¿verdad? Comentaba ella que apenas hay 60 municipios de 1.122 que están aplicándolo, entonces La también plusvalía. la plusvalía, Colombia está ahí luchando por el tema y nosotros tenemos que empezar a hacerlo también, por lo menos un par que ya empecemos a generar este tipo de capturas y de cobros para ir dando ejemplo, ¿verdad? Porque eso es lo que ha funcionado mucho, que vean con el ejemplo de un municipio, que sigan haciéndolo, y también de la parte política que hay que mover ahí también el tema y la parte de legislación, como nos comentaba con la respuesta que le dio a Carla, ¿verdad? Que de los principales retos. Muchísimas Ujú, gracias, así es. Joana, más bien, Bueno, entonces, gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao. muchas gracias.